Profesor, le voy a hablar sobre la introducción de este laboratorio número 8. En el caso del tipo de desgaste y fracturas, nuestro componente a analizar va a ser el eje de levas. Primero empezaremos con la charla de seguridad del checklist. Seguimos con el componente. Acá vamos a escribir el tipo de función, el tipo de componente del eje de levas, la función que realiza en el motor, los materiales de los cuales está compuesto y a la vez en qué proporción está en su composición. Luego, inspección visual, vamos a tomar fotografías, vamos a describir visualmente lo que notemos con palabras técnicas y además determinaremos el tipo de fractura. En el análisis complementario de la fractura determinaremos las causas o posibles razones que llevaron a que este componente falle. Acá tenemos el componente del eje de levas. Este es muy importante porque cumple muchas funciones en el motor y además nos ayuda a su funcionamiento. Debido a que este elemento es un elemento rotativo o giratorio, tenemos que si es que no es correctamente lubricado o si no se le da un buen mantenimiento, este tiende a fallar y la falla puede ser una rotura, además de la fricción, los tipos de fricción que ya mi compañero lo va a explicar más adelante. Y cuando es una fricción ya por falta de lubricación, puede ser que estos elementos se queden pegados se queden pegados, y cuando se quedan pegados ya genera esa rotura. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que lubricar correctamente, respetando los tipos de aceite que lleva estos componentes para evitar las posibles fallas que tenga el equipo. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Rodrigo Sánchez Romero, voy a hablar sobre la charla de seguridad. Bueno, la charla de seguridad va a tratarse del trabajo en equipo. ¿Por qué es importante tener en cuenta el trabajo en equipo? Uno, ya que el trabajo en equipo conlleva varias cosas en las cuales nos pueden ayudar para realizar un trabajo en común. Como por ejemplo, la seguridad. En este caso, la seguridad viene a ser responsabilidad de todos y no de uno solo. En este caso podría ser, por ejemplo, el jefe de equipo. No es del solo quien debe ser la seguridad de todo el grupo, de su grupo designado, sino de todos, ya que cada uno de nosotros cuidamos de nosotros mismos y además de los compañeros de trabajo, para poder así evitar accidentes. Otro, que al momento de realizar un trabajo en equipo, se puede evitar muchas cosas como hacer un trabajo en mucho más tiempo de lo requerido, ya que al momento a hacer un trabajo en equipo adecuado, tener una interacción con las demás personas, compañeros de trabajo, puedes lograr terminar un trabajo con menor riesgo y con menor tiempo del requerido. También es importante saber que el trabajo en equipo nos ayuda a futuro, debido a que como somos de la carrera de mantenimiento, tenemos que tener en cuenta que nunca vamos a estar trabajando solos en arreglar un dispositivo, un mecanismo. Siempre vamos a tener a alguien acompañándonos, un grupo de personas acompañándonos para resolver ese trabajo. Y siempre vamos a tener que interactuar con ellos de una manera eficaz para poder resolver el problema que se nos dé en ese momento. Aparte de que evitamos demoras al momento de hacer el trabajo con un buen trabajo en equipo. Antes de realizar el análisis del componente, es muy importante que tengamos en cuenta cuáles han sido sus datos y su información. ¿Esto qué quiere decir? Debemos de saber para qué se usaba este componente, cuál era su función, a qué fuerzas ha estado expuesto, de qué materiales está compuesto. Toda esta data nos sirve para poder más adelante analizarlo de forma correcta y llegar a un resultado más idóneo. En este caso, el elemento que vamos a analizar es el eje de levas. Para empezar, ¿qué es? El eje de levas es un componente que se utiliza en los motores de combustión interna para poder transmitir el movimiento rotacional mediante este engranaje a un eje que va a contar con ciertos levas o lóbulos, por decirlo así. ¿Cuál es la función de estos lóbulos? Es la de abrir y cerrar las válvulas de admisión y escape de los cilindros del motor, como podemos observar aquí. En la parte más alta del lóbulo se encarga de poder abrir estas válvulas. Este eje debe estar sincronizado, por lo cual, como observamos, todos los lóbulos se encuentran en posiciones distintas, para que así un cilindro abra y otro cierre dependiendo de la condición.
Bueno, esto es básicamente su función, por lo cual entonces podemos decir que este componente está expuesto a fuerzas de torsión, a fuerzas cortantes debido al impacto que genera en esto. Y también debemos recordar que este componente trabaja con bastante lubricación para evitar que esto se gaste. Otra información muy importante que debemos tener en cuenta es de qué está compuesto este material. Y aquí lo podemos ver, que está compuesto de una aleación de estaño en un 88%, 8% de antimonio y 4% de cobre. Además, este componente tiene un tratamiento de cementación. ¿Qué tratamiento es este? Este tratamiento se basa en uno termoquímico que nos va a hacer que en la parte externa del componente se adhiera carbono para así volverlo más resistente y darle ciertas propiedades. Y bueno, ahora teniendo en cuenta esta información, ahora podemos pasar a realizar el análisis correcto de este componente. Bueno, lo que me compete explicar a mí es el análisis visual. En este caso, nosotros estamos viendo dos fotografías de nuestro eje de levas y también estamos viendo una fotografía de un componente con la misma fractura. Tienen la similitud en sus fracturas. Entonces, por ende, nosotros hemos determinado que esta es una fractura quebradiza, de acuerdo a las diapositivas que se nos dio en el alcance. ¿Por qué? ¿Cuáles son las características de una quebradura quebradiza? Es rápida, sus fracturas son cristalinas y no hay deformaciones plásticas que ha sufrido este componente como nosotros lo podemos observar aquí en las imágenes del eje de levas. Las fracturas son fracturas frágiles, en este caso son metales fundidos pocos, cheurones y opacos. Los metales han sufrido ese desgaste y tienen esa misma fractura en ambas caras. Como se menciona, son unas fracturas frágiles. Por ende, nosotros estamos determinando que la fractura que sufrió nuestro eje de levas es una fractura quebradiza. Eh, Buenas tardes, mi nombre es Rafael García Salazar y como mi parte es conclusiones. Bueno, como anteriormente mi compañero lo dijo, el elemento a analizar es un eje de levas, el cual vamos a hacer un análisis de fractura. Este eje de levas está hecho a base de aleaciones como es el estaño, el antimonio y cobre. Además, este eje de levas se ve presente en los motores de combustión interna. En este caso, el eje de levas que nos tocó es sobre un motor de 4 cilindros. Eh, una vez realizado el análisis, podemos concluir que el eje presenta fractura frágil debido a una sobrecarga producida por un torque excesivo. La presencia de grietas emanadas del conducto central crearon las condiciones propias para el fallo. Cabe decir que también vemos esfuerzos de extorsión, esfuerzos constantes o esfuerzos cíclicos, que a medida que aumente la amplitud de esfuerzos, la vida por fatiga disminuye. Pero pues también concluimos que fatiga no existe en este caso. Recomendaciones. Hacer el uso correcto de herramientas para el respectivo análisis de falla-fractura. Esto es muy importante ya que tenemos que escoger y detallar las herramientas que vamos a usar. Esto es en el llenado de ATS. Luego tener una secuencia para el respectivo análisis y seguir el procedimiento establecido. Eso también va en la parte de la ATS que es muy importante. Aparte de que evaluamos eh, en parte que analizamos los posibles accidentes por medio de un análisis de trabajo seguro. También en la segunda parte establecemos un procedimiento, el cual nos ayuda mucho y nos ayuda a tener una base y una noción de cómo ir avanzando durante el laboratorio. Y por último, realizar un historial de mantenimiento y analizar la data que tenemos para evitar futuras fracturas. Esto es importante porque por medio de la data podemos determinar cada cuánto tiempo se producen las fracturas o en qué mes es más común, así, ¿no? Gracias.